que hay, después de establecer cuál es el monto, fíjate que dice con intereses, gastos y costas. Si no reclamo los intereses, el juez no puede condenar por capital más intereses, porque no los reclamé. Estaría violando el principio de congruencia. Esto ustedes ya lo vieron en la primera parte. A ver, me pregunta Mariano, ¿es para que el monto reclamado deje de ser inquebrantable? Sí, calculo que esa es la idea, es lo que vamos a explicar ahora, pero sí, creo que está rumbeado. Eh, Les decía, si no reclamo intereses, el juez no puede condenar capital más intereses, tendría que condenar capitalado, porque si no violaría el principio de congruencia. Si no reclamo costas, eso no importa, el juez igual puede aplicar las costas porque están establecidas en la ley. ¿Sí? Las costas en principio del vencido, no nos vamos a meter en costas porque lo vemos en otra materia, en derecho procesal civil. Ahora, el tema de sujetar el monto a lo que más o menos resulte de la prueba es para esquivar el techo del principio de congruencia. Y eso es calculo que te referís vos, Mariano, con inquebrantable. Ustedes vieron que de acuerdo al principio de congruencia, el juez no puede, al dictar sentencia, otorgar un monto superior al oportunamente reclamado. De hecho, en los exámenes recordarán que había preguntas que tenían que ver con eso. En las de ensayo había uno de los ítems que tenía que ver con eso. ¿Sí? La cuestión es la siguiente. A veces puede pasar que yo me quede corto con el monto. ¿Sí? Y también puede pasar, y de hecho ocurre en realidad, que por ahí cuando yo hice la demanda, el monto que yo reclamé es más o menos acorde a lo que debería ser. Pero al momento de dictar sentencia dentro de 3 o 4 años, ese monto es irrisorio. Yo tengo juicios que por ahí la demanda está interpuesta hace 3, 4 años y se reclamó de incapacidad, no sé, 150.000 pesos, o de daño moral, no sé, 80.000 pesos, y hoy son valores muy, muy bajos. Entonces, el juez se tendría que quedar con ese monto y me daría corto y además le tendría que dar explicación a mi cliente porque reclamé tan poco dinero. Entonces, para poder quitarme ese techo que significa el principio de congruencia, yo dejo sujeto el monto a lo que surja de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo reclamo de incapacidad 200.000 pesos, ¿está claro? Pero de la prueba surge que mi cliente tenía un salario de, no sé, 38.000 pesos, bueno, de la prueba no va a surgir, ya surgía de antes, la edad que tenía mi cliente, y surge que de la prueba, con la pericia médica, que tiene una incapacidad de 22%. El juez hace el cálculo de la incapacidad, actualmente, toda la vida el cálculo de la incapacidad se determinó a ojo. Entonces hay un juez que te ponía 100, otro que te ponía 300 y otro que te ponía 180. Ustedes me dirán, ¿era absolutamente arbitrario? Sí, la verdad que sí. Sí. La que ponía jueces a resolver el mismo caso y todos te ponían un monto distinto. Una locura. El Código Civil y Comercial establece, un poco para terminar con esto, una nueva pauta, y es que no lo dice expresamente, pero hay un consenso doctrinario unánime en el sentido de que establece de que se hagan con pautas matemáticas. Está discutido qué cálculo se tiene. Algunos utilizan una fórmula que se llama Méndez, otros utilizan otra que se llama Chiarri, no nos vamos a meter en esto, pero el juez hace el cálculo de la incapacidad y no le da 200, los 200 que reclamé, sino que le da 520. Si yo reclamo 200 y punto por incapacidad, el juez no me puede dar más de 200. Entonces el juez va a decir, uy, pucha, la verdad, le hubiese correspondido 520, pero reclamo 200, punto, más no puedo hacer porque si no, viola el principio de congruencia y la sentencia es nula. ¿Sí? O puede ser atacada en nulidad. Entonces, yo lo que hago es, dejo sujeto el monto reclamado a lo que en más o en menos resulte de la prueba. Y si de la prueba resulta que, si es menos, no estamos violando el principio de congruencia, porque para abajo no lo violamos. Además, cuando vamos para más, para arriba. Ahora, si el juez
otorga un monto mayor al originalmente reclamado en la demanda, no viola el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque lo que va a decir, de las pruebas surge que el daño es por un monto mayor al originalmente reclamado. Y quedó sujeto a lo que surja de la prueba, de manera tal de que puedo otorgar en la sentencia un monto mayor al reclamado porque lo dejaron librado a lo que surge de la prueba. ¿Quedó claro esto? Es decir, es una manera de quitarme el techo, ese tope que me pone el principio de congruencia. Muy buena pregunta la de Lucas, si se puede reclamar en moneda extranjera. Sí, sí, se puede reclamar en moneda extranjera, no es usual, pero se puede reclamar en moneda extranjera. ¿Sí? Puede hacerse. Después, el inciso que sigue dice, los hechos expuestos claramente. Eh, la cuestión es la siguiente. Los hechos están expuestos claramente. ¿Por qué? Porque el juez va a conocer los hechos a partir de o a través de lo que las partes le manifiesten. Y acá el principio dispositivo es a rajatabla. El juez no puede salirse de los hechos introducidos por las partes al proceso. ¿Eh? Ni siquiera si el juez conociera los hechos por otro lado, por forma privada, no podría hacer mérito de ese conocimiento. ¿Sí? El juez tiene que manejarse con el relato de los hechos que están en la demanda y con el relato de los hechos que están en la contestación. ¿Sí? Entonces, yo al juez se los tengo que exponer de la forma más clara posible. Yo le voy a tener que relatar cuáles son los hechos que originan el conflicto. Esto es lo que se denomina la causa de la pretensión. Pues no puede salirse de eso. ¿Sí? La causa de la pretensión es no solamente la relación jurídica, que es el sustento de la pretensión, en la cual se apoya la pretensión, sino los hechos que originan el conflicto. ¿Sí? El juez no puedo esperar que el juez los deduzca o los adivine. ¿Está claro? Al juez se los tengo que explicar lo más claramente posible y además, después si son negados, se los voy a tener que probar. Esto es otro tema, lo vamos a ver después. Por eso tiene que estar expuesto claramente. Acá en el ejemplo, fíjense que yo hago el relato de cómo se desarrolló una relación contractual, se celebró un contrato, qué se había pactado, qué se incumplió, cómo se incumplió, qué daños se sufrieron, qué suma se reclama y por qué. ¿Sí? Inciso quinto, obviamente la sugerencia es que los hechos estén expuestos en orden cronológico para que sea de más fácil lectura. Cuando estén redactando una demanda, piensen que esa demanda la va a leer el juez. Entonces, traten de ser lo más claros, si se quiere menos posibles, en cuanto al relato de los hechos. El inciso quinto, el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. ¿Qué es el derecho? Las normas jurídicas en las cuales ustedes apoyan, fundan la demanda. ¿Qué significa sucintamente? Brevemente, sintéticamente, ¿sí? Y fíjense que dice, encima dice, evitando repeticiones innecesarias. ¿Por qué? Yo al juez no le tengo que dar una lección de derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez ya conoce el derecho. Hay un principio que es, se lo estoy escribiendo en el chat, iura novit curia. ¿Qué significa? El juez conoce el derecho. Yo al juez no le voy a estar transcribiendo los artículos del Código Civil y Comercial, porque va y los mira, los busca. Entonces, basta con hacer mención a las normas. Fíjese que el apartado del derecho es cortito, un renglón y medio, ¿está? Nada. ¿Por qué? Porque no hace falta transcribir los artículos, ni ser demasiado abundante. Por eso dice sucintamente, y fíjense que con un criterio casi rector, aleccionador, dice, evitando repeticiones innecesarias, huyendo y no aburra. Ahora, la pregunta que surge es, ¿puedo citar, extenderme a citar jurisprudencia, citar doctrina? Sí, sí, obviamente. Hay maneras, de la misma manera que hay gente que come con mucha sal, con un poquito de sal o sin sal, hay gente que hace las demandas, hace demanda de 100 hojas y repiten 50 veces lo mismo. Hay gente que hacen demandas de 4 páginas y son iguales o más efectivas que las de 100 hojas.
Y hay gente que la llena de jurisprudencia y hay gente que basta con citar algunos artículos del código, ¿sí? Y en el medio, todas las opciones que se les ocurran. Piensen ustedes que el proceso normalmente continúa en una segunda instancia. Y ustedes en la segunda instancia no pueden repetir lo mismo que pusieron en la demanda y en la contestación. Entonces, no gasten todas las cartas, no usen todas las cartas en el inicio. Si ustedes tienen jurisprudencia, que es fundamental, cítenla. ¿Tienen doctrina legal de la Suprema Corte sobre esa cuestión? Sí, porque es la carta ganadora. Es decir, es mejor ir a una segunda instancia con una sentencia a favor que con una sentencia en contra. Es decir, mejor ir al segundo partido habiendo ganado el primero que habiendo perdido el primero. ¿Está claro? Entonces, eso úsenla. Ahora, sinceramente, empezar a recortar y pegar, porque hace mucho, citar jurisprudencia era ponerse a copiar fallos y bajar los libros, los libros de la ley, bueno, y había que ponerse a trabajar y escribir. Ahora es recortar y pegar. Lo hacen en media hora, pusieron 40 fallos. Y la verdad que citar un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Concepción del Uruguay no tiene mucha incidencia, no le importa. ¿eh? Entonces, no aburran con jurisprudencia sobreabundante. Ojo, hagan lo que quieran, es una sugerencia, pero si tiene jurisprudencia que es decisiva, sí, cítenla. Si la cuestión es muy novedosa y hay alguna doctrina, bueno, van a tener que sí mencionarla. Ahora, empezar a citar doctrina sobre cosas que ya están recontra remanidas y que se escribió un montón, yo no sé si es necesario. Entonces, no es necesario, seguro que no es necesario, y después, si quieren hacerlo, háganlo, pero no es necesario. A tal punto que la ley les dice que sean sucintos, que sean sucintos, lo más breve posible, y que eviten repeticiones innecesarias, ¿sí? Que no sean sobreabundantes. Fíjese la contraposición con los hechos. Los hechos, le dice la ley, tenés que ser claro. El derecho tenés que ser lo más breve posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez conoce el derecho. El juez no conoce los hechos. Lo conocen únicamente a través de lo que la parte le cuenta. Finalmente, la petición en términos claros y positivos. ¿Qué significa esto? La petición es lo que se llama el petitorio final. Es una especie de resumen de la demanda. Y está al final. Lo pueden hacer más largo, lo pueden hacer más corto, pero básicamente tienen que tener estas tres cuestiones que yo les pongo ahí. Por todo lo esto solicito a su señoría lo siguiente: se tenga por presentado parte y con domicilio que haya constituido. Lo que pido al principio. Parte actora, te pido, juez, que me tenga por presentado en el proceso. Y tenga por constituido el domicilio, el físico y el electrónico. Dos, que des traslado, el pido en forma inmediata. Dame traslado de la demanda, dale traslado al demandado de la demanda. Te dé traslado de la demanda al demandado por el plazo legal. Que después vamos a ver la clase que viene. Tres, lo que le pido en forma mediata, al final. Y al final de todo, se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda con costas. ¿Sí? Ese es el petitorio básico. Le pueden agregar, se tenga por cumplida la tasa de justicia. Algunos hacen un petitorio con 7 cosas y en realidad se resumen las 3. ¿Sí? Repito, esto es una cuestión de estilos para escribir. Por hoy, que hemos trabajado bastante, ya hace hora y media que estamos sin parar, vamos a terminar acá con el contenido de la demanda. La clase que viene vamos a ver el traslado de la demanda y la contestación de la demanda. Yo les voy a subir unos modelos más en los próximos días. ¿Sí? Terminamos por hoy acá. Tengan todos una buena semana. Para los que, la mayoría son jóvenes, pero para los que son padres, que tengan un feliz día el día domingo. ¿Sí? Saludos a todos. Hasta el miércoles que viene. Esta vez iba a ser el miércoles, esta vez miércoles pasado no les di porque me coincidía con el recuperatorio de procesar. Pero retomamos después el horario del miércoles la semana que viene. Hasta la semana que viene.